¿En las cosas de este mundo? ¿En lo que te da el Facebook? ¿O en la palabra de Dios? ¿Dónde es que permaneces más tiempo? Y eso es una reprimenda para mí mismo. Miren que para tener excusa puse la Biblia en el celular, así me miraba y tengo la Biblia acá, ¿verdad? Pero es cierto. A veces pasamos más tiempo o mirando la película y no buscando la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando en el principio, cuando ya iba a los 32, 33 años, conocí realmente lo que era Dios. Pasaba mucho tiempo sentado leyendo la Biblia, sentado adorando a Dios, sentado buscando de su presencia, queriendo ser lleno de Él, ¿sí? Y mi corazón estaba con Dios todo el tiempo. Fueron pasando los años y reconozco, porque lo tengo que reconocer, porque estoy en el altar delante de Dios, que muchas veces distraje mi corazón y me fui a cosas más carnales, más naturales, que más tal vez me interesaban más a mí. Gracias a Dios que Él es misericordioso, porque si no fuera por su misericordia, yo no podía estar acá hoy parado, si no fuera por su amor, ¿verdad? Una vez hablaba con Nicolás de que si viviéramos en los tiempos de Moisés, pobre de nosotros, ¿tá? Porque en aquella época el templo se dividía en tres: era el lugar santísimo, el lugar santo y donde estaba el pueblo. O sea, el pueblo estaría allá afuera, ¿verdad? Y para entrar, entraban hasta ahí algunos, y para entrar al lugar santísimo, que vendría a representar esta plataforma acá, que era donde estaba la presencia de Dios, había un velo, y entraba el sacerdote una vez por año. Una vez por año. Y entraba, te ataban acá una cuerda en la pierna, y entraba con esa cuerda atada, una cuerda larga, y el hombre entraba a la presencia de Dios. Donde se encontrara pecado en él, donde estuviera falta delante de Dios, caía muerto, ¿sí? Y por eso era la cuerda, porque lo sacaban, porque nadie se animaba a entrar. Murió uno, no va a entrar a sacarlo. Entonces lo sacaban arrastrando. Gracias a Jesús, no podemos estar acá, yo puedo estar acá, si no ni en pedo entro, porque no soy perfecto, ¿sí? Porque estoy lleno de pecados. Trato cada día que mis pecados sean menos y todos los días me arrepiento, porque vemos la historia y la palabra de Dios, y muchos de sus hombres, grandes hombres de Dios, pecaron, pero su corazón era conforme al corazón de Dios, como el de David, porque se arrepentían. El arrepentimiento implica no volver a hacer lo mismo, no caer de vuelta en lo mismo, ¿sí? Entonces le digo, gracias Señor por lo que hiciste, Jesús, que hoy nos permites estar en tu presencia, estar en tu altar, que hoy nos permites venir a tu casa, que nos permites estar en este lugar. Hoy la presencia de Dios se desparrama por todo el lugar. Sí, este es el lugar santísimo, pero la presencia de Dios sale de acá y llena todo el lugar, llena toda la casa, y todos podemos estar en la presencia de Dios por su gracia, ¿sí? Y por eso la palabra hoy nos dice, guarda tu corazón, ¿sí? Si nuestro corazón está en falta delante de Dios, si nuestro corazón se aleja de las cosas de Dios, nuestra vida, nuestros hechos, nuestras cosas se van a alejar de Dios. Y si nos alejamos de Dios, el único lugar donde vamos, donde nuestros caminos nos llevan, es a la muerte. Si miran más abajo, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es una exhortación hoy de parte de Dios. Muchas veces he predicado allá en la iglesia y yo le decía, Señor, pero yo no quiero decir eso. O sea, no quiero decir eso. Porque eran palabras fuertes que el Señor nos llamaba al orden. Pero Dios, si Dios nos manda, tenemos que hacer, porque Él respalda. Lo mismo ayer, la pastora compartió una palabra ayer fuerte, muy fuerte. Que aparte ya terminamos de adorar, que una adoración que decía Jesucristo es el Rey, y ella dijo, ¿por qué declaran que Jesucristo es Rey y no lo ponen como Rey? Y llamó a muchos, nos llamó así la atención a todos, diciendo, declaramos que Jesús es Rey y no es Rey en nuestros corazones, no es Rey en nuestra vida, no es el Rey. Declaran eso y no lo hacen, no lo quieren como Rey. Y fue fuerte la palabra, nos llamó a también, y vendría a ser esto vendría a ser una continuación de eso, por decirlo así. Nos llamó a poner en orden nuestro corazón, a poner en orden nuestras vidas. Si realmente creemos en Dios y que Dios tiene algo para nosotros, y si no lo crees, bueno, yo te lo digo hoy, Dios tiene algo para tu vida. Y quiere cambiar tu vida. Si hay algo que está mal en tu vida, lo quiere cambiar. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas, dice su palabra. Quiere que seas
perfecto en todas las cosas. Y no la perfección que ve este mundo, sino la que ve Dios. Porque nosotros no somos perfectos, pero Dios nos ve perfectos, porque Él nos ama. Yo pienso, ¿cómo me ama Dios? Que como dice la adoración, la primera adoración que, cuando ¿te acordás que me hicieron pasar adelante, la niña de tus ojos? Que decía, me vistes a mí cuando nadie me vio. A veces nos sentimos ignorados, nos sentimos despreciados, pero Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Seamos chiquitos, seamos grandes, seamos ancianos. Él quiere cambiar mi vida, quiere cambiar tu vida. Y la palabra dice, guarda tu corazón. Y yo miro y digo, acá están todos cristianos, todos que están creciendo, están avanzando. Y digo, Señor, ¿será esta palabra para acá? ¿Es esta gente está tratando contigo, está guardando tu corazón? Pienso yo. Pero Dios me hace entender que hay cosas en nuestro corazón que todavía no le hemos entregado a Dios. ¿Sí? Hay cosas que están guardadas en lo profundo de nuestro ser que tal vez nosotros ni nos acordamos. ¿Sí? Heridas, como decía, cuando en la escuelita se planta una semilla y esa semilla después el Espíritu Santo nos hace acordar de esa enseñanza que se nos fue dada. Hay cosas que tal vez en nuestra infancia fueron plantadas en nuestro corazón y fueron creciendo sin que nosotros a veces nos diéramos cuenta. Y me pasaba a mí muchas veces de que decir, Señor, quiero hacer las cosas bien delante de ti. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero servirte. Pero volvía a fallarle a Dios. Dice, Señor, esta vez sí, esta vez me voy a poner las pilas, voy a hacer las cosas bien, me voy a entregar a vos, voy a servirte, voy a adorarte, voy a orar, voy a buscarte. Y no podía, se me hacía difícil. Y no sabía que por qué era. Y ahora entiendo que era que en mi corazón había algo que todavía no le había entregado a Dios. ¿Sí? Que mi corazón todavía no estaba totalmente sanado, o mi corazón todavía tenía impurezas, o había dejado entrar impurezas en mi corazón. Por eso Dios dice, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? La mente puede recibir un montón de ataques, un montón de cosas. Pero depende de nosotros lo que dejemos entrar a nuestro corazón. Yo puedo ser tentado todo el tiempo en la calle, con mujeres, ¿verdad? Aunque la más hermosa es mi esposa. Puedo ser tentado un montón de veces con el vicio. Puedo ser tentado con la riqueza. A mí yo me acuerdo cuando tenía el vicio del casino, era pasar por enfrente de la Plaza de las Piedras y era como que me hacía así el casino. Me decía, vení, porque me sentía así. Y dije, gracias Señor porque me liberaste de ese vicio, ¿verdad? Porque yo iba, me acuerdo, bueno, Alejandra ni quiere acordarse, yo decía, no, gasto 100 pesos y si gano, bien, y si pierdo 100 pesos no me cambio. Y después que entraba, terminaba rascando mis bolsillos a ver si podía sacar alguna otra moneda. Obviamente la primera vez que fui gané, así fue como entré. Y después quedé atrapado y eso que gané lo devolví 100 veces más porque dejaba sueldos enteros. Y eso me llevaba a una mentira y otra mentira y otra mentira. Mentía a mis padres, le mentía a Alejandra, discusiones, un pozo económico. Y todavía creo que estoy pagando consecuencias de ese pozo económico. Gracias a Dios vamos saliendo porque dije, Señor, quiero blanquear todas las cosas, quiero hacer las cosas bien. Que había arrastrado deudas de años atrás. Y eso fue por haber dado entrada a mi corazón a cosas que no debía haber dado entrada. Por eso Dios nos llama la atención y nos dice, ¿querés hacer las cosas bien? Tal vez estás tratando de hacer las cosas bien y no sabes por qué no te salen. No sabes por qué a veces parece que querés y no podías. A veces nos rendimos y decimos, ya está, yo soy así, ¿qué va a hacer? Yo no puedo. Pero hoy Dios te dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y va a depender de lo que tú dejes entrar a tu corazón, qué es lo que van a hacer. Porque dice mana la vida. Pueden hacer algo malo o pueden hacer algo bueno. Depende de lo que tú decidas que entre a tu corazón. Y si hay algo en tu corazón que ha crecido durante años, que te tiene atado, que te tiene oprimido, que te tiene como vencido, que si yo no puedo con esto. Yo le recuerdo que cuando yo fumaba, parece una pavada, ¿verdad? Porque no es un testimonio, yo fui, maté a 200 y 300 y Dios me rescató, y como te diría que habías traído vos, y Dios me rescató de esto, y no, yo fumaba. Y quise dejar de fumar 800 veces, porque venían mis hijos todos los días de la escuela y me decían, la maestra dice que no hay que fumar porque no es... Sí. Después quise dejar de fumar porque fumaban, Alejandra y yo fumaban los dos,
y económicamente nos estaba matando. Era una caja de cigarros cada uno por día, entonces no nos daba. Y mismo porque la salud, a mí me gustaba jugar al fútbol y cada vez que iba a correr me moría. Sí, me gusta jugar al fútbol y cada vez que iba a correr me moría, me quedaba sin aire y digo, tengo que dejar de fumar. Y no pude, durante muchos años no pude. Y cuando yo vine a la casa de Dios, recuerdo yo ese momento todavía, hice un pacto con Dios y mi oración fue: Señor, quiero dejar de fumar, no puedo, ayúdame. Recuerdo que yo estaba repartiendo cartas, después de haber hecho esa oración, andaba repartiendo porque trabajaba de cartero, y voy a la de mi madre y sentí un dolor en el estómago, no sé qué, y lancé algo en la casa de mi madre, me acuerdo, en el baño, estando solo. Y de esa noche hubo reunión de hombres, creo que había una comida de hombres, y entonces hice el pacto con Dios de que no iba a fumar. Al otro día voy a hacer un mandado con mi hermana en Las Piedras, y estaba en la feria permanente ahí, y recuerdo que uno es tan torpe, tan... Y fui y compré un cigarro suelto. Por costumbre, voy a comprar un cigarro suelto. Y prendí ese cigarro, me acuerdo, no sentí nada. Lo partí y dije, perdón Dios, y lo tiré. Y desde entonces no volví a tocar un cigarrillo. Y le doy gracias a Dios porque tuve miedo, porque me fumaban al lado y dije, me va a dar ganas de fumar. Y nunca más me dio ganas de fumar. Es más, me molesta el cigarrillo. Y a eso a veces que se da de que también dicen que tenés que largar todo lo que tenías después. Fumé de los 16 a los 32, o sea, fumé 16 años. Que tenía que largar, tampoco, nunca tuve que largar nada. O sea, fue exclusivamente un milagro de parte de Dios. Y fue una oración simple: Señor, tengo este problema, no puedo, ayúdame. No fue que dije, grandioso Dios, majestuoso, poderoso, increíble. No. Rendí mi corazón ante Dios y le dije, le confesé mi problema, lo que era que me tenía trancado, y dije, Señor, ayúdame. Y Dios lo hizo. Y yo creo que si Dios me trae esto ahora a la memoria, es porque creo que es momento de que ustedes reconozcan hoy, examinen su corazón, pídanle a Dios que examine su corazón y les haga entender qué es eso que tal vez no les permite dar ese paso más. ¿Qué es lo que no les permite avanzar o hacer las cosas bien? Porque tal vez se han propuesto en su fuerza, en su mente humana, decir, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero servirte, yo quiero hacer esto, y no pueden. Y caen nuevamente con lo mismo. Así sea vicio, así sea mentira, así sea chisme, así sea... No sé, ustedes sabrán, yo no sé. Ustedes y Dios sabrán. Pero ¿qué es eso que los hace recaer nuevamente? ¿Qué es eso que no los permite avanzar como Dios quiere? Porque miren que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios no quiere que seamos mediocres, que vengamos a la iglesia, nos sentemos, aplaudamos, está lindo, salimos a repartir comida y después nos vamos a casa. No, Dios tiene grandes planes. Una vez en un retiro digo a los jóvenes, a ver, díganme cuáles son sus sueños, sus planes, papá. Todos dijeron, yo quiero hacer esto, a ver. Me quedo mirando cuando le digo, eso para Dios no es nada. Entonces, porque Dios tiene más grandes cosas para ustedes. Y lo mismo para cada uno de los que están acá. Si todavía no han crecido, no han avanzado más, es porque hay algo que todavía no han entregado en las manos de Dios. Hay algo que ustedes tienen que entregar a Dios y dejar que Dios obre. Decir, Señor, reconocer, vos, Señor, mirá, realmente con esto ya no puedo. Esto me tiene atado, tal vez tantos años luchando, y ya a punto de rendirse, decir, ya está. Y es simplemente decirle, Señor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Te voy a pedir que cierren sus ojos un momento. Que me